Hermanos, quiero que oremos. Vamos a dar la segunda parte de Dios ama al dador alegre. Oremos para que Dios nos dé gracia en todo lo que vamos a hacer. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que nos dé gracia, me dé gracia a mí. Guárdame de manipular, de querer producir donde no debe de producirse. Que la palabra de Dios sea usada y que el Espíritu Santo pueda avivarla para parecernos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el domingo pasado yo inicié una serie y el título de la serie es Dios ama al dador alegre. ¿Cómo es la serie, hermanos? Y ahora yo voy a continuar. Ahora, la razón por la cual, hermanos, yo he decidido la prédica del domingo pasado y esta es porque muchos de nosotros damos y ofrendamos, pero lo hacemos muchas veces por un deber, por rutina y no con la actitud correcta que Dios quiere que demos. Y como les decía yo el domingo pasado, Dios me guarde, yo no estoy predicando aquí para que usted dé. No, yo estoy predicando acá para que cuando usted dé, lo dé con la actitud correcta. ¿Verdad? Con las 3G. Porque usted está lleno de gracia y el estar lleno de gracia produce en usted la segunda G, que es el gozo. Y al haber gozo en usted, ese gozo se desborda ¿en qué, hermano? En la tercera G, en la generosidad. Así que vamos a repasar las 3G. ¿Cuál es la primera G, hermano? La gracia. La segunda G, el gozo. Y la tercera, generosidad. Y yo quiero leer, vamos a repasar una parte del mensaje del domingo pasado, pero vamos a agregar algo. Y yo quiero que leamos, por favor, en 2 de Corintios 9, del 5 al 14. Ahí va a estar la prédica de hoy. 2 de Corintios 9, del 5 al 14. Recuerden que Pablo está escribiendo a una iglesia llamada Corinto, una iglesia que tenía muchos dones, pero le hacía falta la gracia de la dadivosidad. ¿Qué gracia le hacía falta a esta iglesia, hermano? Entonces, él les pone un ejemplo en 2 de Corintios 8, ¿verdad? Donde él les dice que las iglesias de Macedonia eran iglesias profundamente pobres. O sea, en el original eran iglesias que habían caído en la miseria. Pero cuando se presentó la oportunidad de enviar una ofrenda para los hermanitos de Jerusalén, que estaban pasando una gran necesidad, estas iglesias macedonias, a pesar de que eran profundamente pobres, dice que le rogaron a Pablo, le rogaron que le diera el privilegio de dar para ese servicio de los santos, por la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, miren, estas iglesias macedonias son un ejemplo para que también ustedes sean motivados a dar como ellos han dado. Entonces, este texto tiene relación con eso que les acabo de mencionar. Entonces dice, por tanto, versículo 5, por tanto,
tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el título del mensaje. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ese es el texto que yo he leído. Ahora, vamos a sacar algunas explicaciones de ese texto. Yo siempre en el mensaje uso preguntas. Le vamos a preguntar al texto. ¿Qué vamos a hacer ahorita, hermanos? Vamos a hacerle preguntas al texto y vamos a desarrollar. La primera pregunta que le vamos a hacer al texto, porque ahí aparece: ¿qué significa cuando Pablo dice que la ofrenda debe de ser de generosidad y no como exigencia nuestra? ¿Se oyó eso, hermanos? ¿Qué significa cuando Pablo dice que la ofrenda que los corintios debían de dar era una ofrenda como de generosidad y no como exigencia nuestra? La palabra generosidad tiene que ver con alabanza, bendición. O sea, Pablo dice que la ofrenda que nosotros demos sea una alabanza, sea una bendición. Esa generosidad, según el contexto, debía de ser preparada por los ministros de Dios. Los ministros de Dios somos llamados a preparar la generosidad del pueblo, no a sacarla, no, a prepararla con el Evangelio. ¿Con qué se prepara la generosidad? Explicando el Evangelio. Yo me quejaba antes en una iglesia allá de Armenia y le decía yo al hermano, viera que estos hermanos no dan nada. Y el hermano muy sabio me decía, pero donde se ha predicado el Evangelio y donde el Evangelio ha penetrado, la gente da, me decía. Pero yo seguía empecinado que la culpa era de los hermanos. Hermanos,
La generosidad debe de ser preparada. ¿Cómo debe de ser la generosidad? Y mi opinión personal es, debe de ser preparada enseñándole a los hermanos lo que Dios ha hecho en el Evangelio, lo que Dios ha hecho en el Evangelio. Cuando la gente logra entender lo que Dios ha hecho por medio de su Evangelio, la gente va a dar de una manera adecuada, como Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en el Evangelio? Que la gente debe de saber, los hermanos deben de saber. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿La qué dice, hermano? Mire la gracia que hubo en Cristo. Que por amor a vosotros, ¿qué le motivó al Señor? Por amor a vosotros. Siendo rico, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, Cristo, en palabras nuestras, Cristo, hermanos, en palabras nuestras, cuando vio nuestra miseria, vio la necesidad, Él vino, vivió 33 años, nos dio su juventud, se despojó de su comodidad y cuando ya no tenía nada más que dar, dijo, aquí está mi cuerpo, con tal de que el reino de mi Padre avance y estos pobres y miserables lleguen a ser adoptados como hijos míos. Aquí está mi cuerpo. O sea, lo último que Él dio fue su cuerpo. Eso es gracia. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Entonces dice Pablo, ya conocen la gracia de Dios. Ya conocen cómo Él es lleno de gracia, cómo se entregó. Entonces dice Pablo, las ofrendas deben de ser preparadas, motivadas con el Evangelio. Y dice Pablo, no como exigencia nuestra. ¿Qué dice Pablo, hermano? Pablo dice, no, las ofrendas no deben de ser como una generosidad y no como una exigencia. ¿Sabe lo que significa exigencia? Imposición. ¿Qué significa exigencia? Coacción, mandato, avaricia, arrancado bajo amenaza. O sea, yo vengo y les amenazo a ustedes y ustedes no quieren dar, pero los sigo amenazando con mi avaricia y por último les arrebato, les arranco lo que ustedes estaban reteniendo y por último se logró la ofrenda. Eso es por exigencia. No, dice Pablo, la ofrenda no es así. Es como que el Padre le dice a Cristo, ve, y él dice, no está fácil. Ve, no está fácil. Ve, y por último el Hijo viene y muere por nosotros. No, eso no es así. La ofrenda es por generosidad y no por exigencia. ¿Se entendió eso, hermanos? Ahora vamos a seguirle preguntando al texto. ¿Qué estamos haciendo ahorita, hermanos? Preguntándole al texto. Más de alguna de esas preguntas usted va a recordar. Texto. ¿Qué significa sembrar escasamente y sembrar abundantemente? Porque ahí dice el texto. El que siembra escasamente, segará, dice, escasamente. Pero el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Entonces, ahora le preguntamos al texto. Texto,
¿qué significa sembrar escasamente? La palabra escasamente significa mezquindad. ¿Qué significa la palabra escasamente? Lastimadamente, apenas. Eso significa escasamente. Escasamente, el que siembra escasamente es aquella persona que da. Claro, siempre da. Pero da mezquinamente. Da escasamente. ¿Y qué es dar abundantemente? También es la persona que da. Pero es la persona que da abundantemente, significa a manos llenas. ¿Qué significa abundantemente? Largamente. Entonces dice la Biblia que el que siembra escasamente, ¿qué dice? Escasamente segará. Pero el que siembra generosamente. Ahora, yo quiero dar una explicación porque generalmente muchos hermanos dicen, hermano, aquí está una ofrendita, quiero sembrar. Quiero sembrar, hermano. Hermano, ¿cuánto va a ser? No, nada, quiero sembrar eso. Pero generalmente esta cultura, aún en el cristianismo, lo que ellos están diciendo es, quiero sembrar 1 centavo para que el Señor me dé 2. ¿Verdad? Como que usted le da al banco, pone su dinero al banco y el banco le retribuye el interés. Porque aún los coros dicen, el que da 1 centavo, el Señor le da 2. Los predicadores falsos de la prosperidad usan estos textos. No, perdón, los mal usan para sacar dinero. Y dice, el que siembra escasamente, así que siembra tu casa, siembra tu carro, siembra $1,000 y las ovejas, como no conocen el contexto, sino que solo ven el texto, se dejan ir. Dice, pásenlos de a $50, pásenlos de a $100, pásenlos de $1,000. Y ellos manipulan y dice, y si hay alguien, si quieren, dice, traigamos la ofrenda de la viuda, hagamos una prueba. Todos pueden traer todo lo que tengan. Traigan todo lo que tengan. Y yo conozco hermanos que han ido a San Salvador y los han destrozado. Y se han venido apenas para San Miguel. Porque estos textos se manipulan. Ahora, ¿será que los que dan adecuadamente se harán ricos? ¿Será que si yo doy 1 centavo el Señor me da 2? ¿Será que si yo doy $100 el Señor me va a dar 100? ¿Será que eso me va a hacer prosperar económicamente al ser generoso? ¿O hay otra clase de prosperidad a la cual Dios se refiere? Y vamos a ver el texto. Fíjense bien. Aunque en ocasiones Dios puede proveer una cosecha generosa en el ámbito físico y material a los que dan, si Dios soberanamente le place, ¿verdad? Darme. Dios le plació. Y no solo porque dice, si Dios le da a los ricachones, hermano, Dios le da. Ahí. Si Dios le place darme físicamente y generosamente, Dios es Dios.
Pero esto no es la promesa primordial. Esa no es la promesa primordial, según el contexto a la que se refiere el texto. No son promesas de que Dios recompensará las contribuciones económicas para que tú puedas disfrutar personal, para tu disfrute personal propio. No. Más bien, el dar con gracia acentúa la experiencia de más gracia. ¿Qué es lo que Dios te va a dar? Más gracia. Porque si tú das con gracia, entonces es como que yo levante pesas. ¿Qué va a pasar? Me estoy desarrollando. Entonces, al dar con gracia, Dios me va a dar, ¿qué, hermano? Más gracia. ¿Sí? Más bien, el dar con gracia acentúa la experiencia de más gracia. Lo cual libera al corazón del apego al dinero y a las posesiones materiales. Dios te va a dar más gracia para que te despegues de las posesiones, ¿qué? Materiales. Entonces vas a tener más gozo, porque tu gozo no va a estar en la ganancita, sino tu gozo va a ser en Dios. ¿Se está entendiendo que el que siembra abundantemente segará como, hermano? Abundantemente. Pero no es dinero. Se refiere a más gracia y te va a dar más gozo porque te estás desapegando. Ese apego a los bienes materiales se va a ir desapareciendo y tu gozo va a ser mayor porque tu gozo no va a estar en lo material, sino en lo eterno. Eso libera el corazón. Esto hace al dador, pero un dador alegre. ¿Qué hace? ¿Qué produce eso, hermano? Un dador alegre. ¿Un dador qué, hermano? Alegre. Un dador más generoso hacia los demás, produciendo así una cosecha de justicia a nuestra cuenta. Hermanos, el dar, estamos hablando de dar adecuadamente, con una actitud correcta. El dar debe de ser proporcional a lo que se gana. ¿Cómo debe de ser el dar? Proporcional a lo que se gana. Primera de Corintios 16:1, miren lo que dice. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el día del Señor. ¿Qué día es el primer día de la semana, hermano? Domingo, el día del Señor. Ahí en ese día se reunía la iglesia primitiva. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según que dice, haya prosperado.
Es decir, que si en este año prosperaste, pero fue normal, tú vas a dar en base a lo que prosperaste en este año. Si tú das cada 15, cada semana o cada mes, tu dar va a ser proporcional a lo que ganas. Pero si las ganancias aumentan, tú vas a dar proporcionalmente a ese aumento. La palabra cada uno indica que todos debemos de ofrendar. ¿Quiénes debemos de ofrendar? Todos. Los israelitas nadie se quedaba. El que podía ofrendar una vaca, una vaca, una cabra. Y el que no podía traía un palomino. Pero decía el Señor, la norma es, nadie se presentará con las manos. Y eso es literal, así era. Eso no hay que espiritualizarlo, era así. Nadie, decía el Señor, se presentará con las manos. Cada uno va a traer ejercitándose. Sea poco, sea más, sea bastante, sea con lo que sea, cada uno. La palabra cada uno indica que todos debemos de ofrendar, porque todos somos receptores de la gracia de Dios. Todos somos, ¿qué, hermano? Todos hemos recibido ese regalo inmerecido. Por otra parte, las ofrendas deben de ser generosas en proporción a nuestro ingreso. Por eso las ofrendas no son iguales de todos. Entonces, hermanos, hemos ya visto algunas preguntas, pero vamos a seguir preguntando al texto. ¿Qué significa cada uno de como propuso en su corazón? Fíjese bien. ¿Qué significa cada uno de como propuso en su corazón? La palabra propuso significa dar deliberadamente, libremente. A usted le vamos a poner una cosa. No. Hay manipulación. ¿Cuánto gana? No. No se trata de tampoco un impulso del momento. O sea, yo voy a dar, voy a ver. No. Es algo que se hace de una manera planificada. ¿Cómo se hace, hermano? Plenamente consciente de lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. ¿A quién lo estamos haciendo? En otras palabras, no debemos de ofrendar de una manera mecánica. No debemos de ofrendar ¿cómo? Eso significa como cada uno de como propuso en su corazón. También el texto dice por tristeza o por necesidad. Entonces preguntamos al texto, ¿qué significa no con tristeza ni por necesidad? Tristeza, aflicción, pena, pesar, dolor. Necesidad es obligación, un deber. Es que es mi deber ofrendar. Sí, pero más que eso, es un gozo. Hermanos, la motivación al dar debe de ser las 3 G. ¿Cuál es la primera G? La gracia de Dios, gozo y generosidad. Pero nuestra ofrenda no debe de ser por necesidad o con tristeza. Es decir, bueno, lo di, pero
Mejor lo hubiera invertido en esto. O dar como cuando pagamos los impuestos. Me vacunaron, hoy está. Hermanos, también el texto habla y dice que Dios ama al dador alegre. ¿Qué dice el texto? Dios ama al dador alegre. ¿Y qué significa que Dios ama al dador alegre? Nosotros ya lo vimos esto, estoy repitiendo. Significa que cuando Dios nos salvó y nos dio todas las cosas en abundancia, no lo hizo con mezquindad u obligación. El que da alegremente está consciente que Dios no lo hizo por obligación, ni por un deber, ni por mezquindad. Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada o no se goza en ofrendar. Dios no se agrada, no se goza con aquella persona que no se goza y no se agrada en ofrendar. La ofrenda debe de ser con alegría, porque de esa manera estamos imitando a Dios, porque Dios es un dador alegre. Y cuando nosotros damos alegremente, estamos reflejando de una manera mínima lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. El domingo pasado también vimos quién era un dador alegre. Y nosotros decíamos el domingo pasado que el dador alegre es aquel hermano, aquella hermanita cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios. ¿Quién es un dador alegre, hermano? Es aquel hermano, aquella hermana que su corazón está extasiado con la grandeza y la bondad de Dios, cuya mente está cautivada por la hermosura de Cristo, cuya mente está como, hermano, cautivada por la hermosura de Cristo, cuya alma está satisfecha en Él. Y entonces esta persona, a pesar de la adversidad que esté pasando y desafiando toda circunstancia, se goza con gozo inefable y glorioso. Tal es el dador alegre al cual Dios ama. Ese es un dador alegre. Al que Dios no solo bendice, lo ama. Porque este se parece a mí, dice Dios. Este cuando va a ofrendar es bien distinto a todos los demás. Prepara su corazón. La pregunta es para ustedes y para mí. Yo voy a hacer una pregunta ahorita. Es bien importante esta pregunta. Pongan atención. ¿Has estado ofrendando con la actitud correcta como Dios le agrada? ¿Cuántos de aquí son sinceros y dicen, no, yo no he estado ofrendando con la actitud correcta como a Dios le agrada? Si tu respuesta es no, no, hermano, porque por eso nos reunimos, para confesar nuestros pecados delante de Dios. ¿Para qué nos reunimos, hermano? Para que la palabra saque a luz, nos dé convicción de pecado, nos limpie cada día, arranque toda maleza y siembre su buena palabra, siembre sus principios, siembre su naturaleza en nosotros. Si tú no has estado ofrendando con la actitud correcta como Dios le agrada, entonces tú dices, ¿y yo qué hago? ¿Dejo de ofrendar entonces? ¿Qué hago, hermano? ¿Dejo de ofrendar? Bueno, porque para ofrendar así, hermano,
mejor no ofrendo. No, cuidado. Lo primero que debes de hacer es dar gracias a Dios por sentir esa convicción de pecado. Porque esa es una señal que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y el Espíritu Santo prometió venir a los corazones y dar convicción de pecado. ¿Dar qué, hermanos? Juan 16:8. El cual dice, vendrá y dará convicción de pecado. Ahora, ¿qué más debo de hacer si yo no he estado ofrendando, dando como se debe? Si he descuidado esa área, la he vuelto una rutina. Bueno, debes confesar tu pecado. Debes de confesar tu falta de generosidad. Proverbio 28 dice, el que encubre su pecado, ¿qué dice, hermano? No prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Querido Padre, si tú te arrepientes de tu manera vana de vivir, de tu manera rutinaria, ignorante de ofrendar, no solamente eso, tú vas a ser bendecido, porque Dios te va a renovar, sino que van a ser bendecidos tus hijos. De alguna manera, tus hijos van a ver en ti que tú no eres cualquier oferente. Tú eres un dador alegre. Y vas a enseñar a tus hijos, hoy es día de ofrendar. Hoy es el primer día de la semana, queridos hijos, queridos nietos. Si no puedes alcanzar a tus hijos, alcanza a los nietos. Y los nietos van a alcanzar a tus hijos. Queridos nietos, hoy es un buen día de ofrendar. Tercero, pídele a Dios que te dé una visión fresca de su carácter. ¿Una visión fresca de qué, hermano? ¿Del carácter nuestro o del carácter de Dios? Del carácter de Dios, porque Él no es mezquino. Pídele a Dios que te dé una visión fresca del carácter de Dios, de su abundante gracia. Desplegada a favor del Evangelio. Mientras tanto, ofrenda generosamente. Sí, hermano, pero no siento la alegría, no siento las ganas de hacerlo. Mejor no hacerlo, hermano. ¿Qué le dirían ustedes, hermanos, servidores, a alguien que no siento las ganas? Y no siento el deseo, pues, y no siento el gozo. Tú dile, ofrenda. Y dile, aunque en este momento no estés experimentando la alegría de dar, oiga bien, aunque en este momento no estés experimentando la alegría de dar, cumple la dimensión externa de tu deber de dar regularmente con la esperanza y expectativa en oración de que eso te ayudará a reavivar tu deleite interno. Cuando tú lo haces en oración, en fe, eso reavivará tu deleite interno. Y eso no es hipocresía, porque estás llevando a cabo el acto externo con la esperanza de recuperar el gozo interno. Y no como un sustituto de ese gozo o como un disfraz para convencer a otros de una alegría que no estás experimentando. Recuerda, mi hermano, que la única manera de matar la codicia es dando. ¿Cuál es la única manera de matar la codicia, hermano? Dando.
Hermanos, ya hablamos de qué clase de prosperidad, pero vuelvo y repito, Dios prosperará a los que dan generosamente para que sigan dando generosamente. Repita conmigo, Dios prosperará a los que dan generosamente para que sigan dando generosamente. El hermano John Piper dice lo siguiente, pongámosle atención. Dios nos da más de lo que necesitamos, Dios nos da más de lo que necesitamos, no para que podamos almacenar el exceso, sino para que podamos proveer para buenas obras. La razón por la cual Dios te da más de lo que necesitas no es para que reduzcas tu gozo guardándolo para ti, sino para que incrementes tu gozo dando más. Y alguien dijo, busca a un egoísta y mezquino y encontrarás a un miserable. El que no da siempre será un miserable. Una persona con un gozo de acá, pero no con un gozo de allá. Hermanos, lo más importante de todo esto de dar es que la generosidad de los cristianos glorifica a Dios. La generosidad de los cristianos, ¿qué, hermano? Glorifica a Dios. Si esto se pueden llevar, podemos llevarlo. La generosidad de los cristianos que dan con las 3G. ¿Cuáles son las 3G? Esa generosidad no solo suple las necesidades, no solo hace avanzar el reino, sino que eso trae honra y gloria a Dios. Versículo 12. Porque la administración de este servicio de ofrendar para los santos, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando uno ve a un hermano pobre o rico que da generosamente, uno dice con lágrimas, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí hay un discípulo del Señor. Aquí hay alguien que está reflejando de una pequeña manera lo que Dios hizo. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿Qué hacen, hermano? Los que están alrededor o los que saben o los que reciben glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Que en grande prueba de tribulación, dijo Pablo, en grande miseria, los macedonios, la abundancia de su gozo y de su generosidad abundaron en riquezas de su generosidad. Pues han dado, dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que han dado más allá de sus fuerzas. ¿Cómo dieron los macedonios? No dieron conforme a su fuerza, dieron más allá de sus fuerzas. Porque primeramente se habían dado a Dios. Ahí en ellos había un avivamiento. En esta gente había un avivamiento. Mamón no reinaba. Esta gente no tenía cualquier gozo. Porque hay un gozo que la mayoría de cristianos tienen y es cuando todo va bien. Pero esta gente no. El gozo de ellos no dependía de que Dios les había suplido todas las necesidades.
El gozo de ellos estaba en la gracia de Dios. Y ese gozo les hacía ser generosos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. ¿A quién le dieron gracias, hermanos, los que estaban alrededor de los macedonios? Los de Jerusalén recibieron el donativo. Y dijeron, ¿de dónde viene este donativo? Dijeron los de Jerusalén. De las iglesias de Macedonia. Pero si Macedonia las minas fueron confiscadas. Si la moneda ahí bajó. La gente ahí está en miseria y mayormente los hermanitos. ¿Y cómo hicieron para dar ellos? Me rogaron, dijo Pablo, que les diéramos el privilegio, la oportunidad. Pero si estos son los perros gentiles que nosotros les hemos dicho, ellos no son de nuestra estirpe, de Abraham. ¿Y cómo es eso? ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Bueno, que Dios puede usar a un gentil para demostrar que la gracia de Dios se ha manifestado ahí. Porque es la gracia de Dios que se ha manifestado ahí. No hay otra cosa, dijeron ellos. Y entonces, gloria a Dios, dijeron. Acciones de gracia sean dadas a Dios, porque es Dios quien ha obrado en estos hermanos. Estos macedonios no tenían casitas, no tenían los víveres necesarios, no sabían cómo iban a vivir en el mañana. Y no hay duda que el dinero les decía, este dinero no lo des para los santos. Este dinero inviértelo en la casita que te hace falta. Hermano, hoy en día los bancos nos dirigen a nosotros. Vaya al banco y hay una lista ahí. Invierte. Y nosotros somos engañados muchas veces por todo lo que el banco, todo lo que el dinero nos dice, que hagamos con ellos, con el dinero. Pero estos hermanitos estaban instruidos y dicen, Dios ama. ¿A quién? La Biblia no dice Dios ama al que ahorra y da una miseria. Para, ¿verdad? Por el deber. 5 pesos. Una monedita para el mendigo del Señor. Un huesito para el perrito. Así tratamos muchas veces a Dios. Estos macedonios no oyeron a Mamón, por lo que los bancos de aquel entonces les sugerían en qué invertir. Lo último que queremos ver, el dador más grande que nos inspira y a quien queremos imitar. Dice el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Repita conmigo, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, Pablo dice, esa es la gracia de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo la gracia de Dios? ¿Cuál fue el regalo máximo que Dios nos dio? Y dice Pablo, no se puede decir eso. No hay palabras. ¿Cómo podemos expresar eso? Eso significa inefable. Dios, para enriquecernos, nos dio a su Hijo. ¿A quién nos dio, hermano? Concluyendo, mi objetivo en este mensaje fue mostrar que las ofrendas no tienen que ver con dinero. Fíjese bien, ese es uno de los objetivos que yo me he propuesto. Mi objetivo al predicar este mensaje es mostrar que las ofrendas no tienen que ver con dinero.
sino más bien con la perspectiva que tenemos de Dios. La manera como tú entiendas a Dios, como tú conoces a Dios, la cosmovisión que tengas de Dios, así será tu manera de dar y de ofrendar. Y para nosotros los pastores también. Así será la manera de servir. La idea que tú tengas de Dios se refleja en tu manera de ofrendar. La perspectiva que tú tengas de Cristo y de su evangelio se mostrará a dónde está tu tesoro. Amado hermano y amada hermana, ¿quién es tu tesoro en esta vida? ¿Qué es lo más valioso para ti en esta vida? Amado hermana y hermano, ¿cuál es la verdadera fuente de tu deleite y de tu confianza? Amada iglesia, ¿es la obra de Dios y el pueblo de Dios una prioridad para ti? La obra de Dios, el reino expandiéndose, ese reino eterno. Dios usa las ofrendas para expandir ese reino, para alcanzar a otros perdidos, para alcanzar a muchos que van a ser parte de su novia. Es la obra de Dios y el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, una prioridad en tu vida. Cuando ves el evangelismo, tú lo ves como a evangelizar. No. Cuando aumentan tus ingresos, ¿es eso más evidente en tus ofrendas que en tu estilo de vida? Última, ¿por qué quieres que Dios te bendiga económicamente? Yo sé que tú quieres que Dios te bendiga. Y no voy a decir que no te lo hago, porque eso es así. Eso es así. ¿Por qué quieres que Dios te bendiga económicamente? ¿Por qué anhela esa bendición? Señor, ¿cuánto necesitamos venir en arrepentimiento? Y si hubiese aquí una persona que no está lejos de Dios, yo lo voy a incluir en esta historia que voy a contar, para que después cantemos un coro. Dar gracias con todo el corazón. Querida, que visitas en esta mañana, y también tú, iglesia, yo quiero contarte una historia, y aunque tú ya la sepas, como que nunca te la he contado. El título de la historia se llama La gracia de Dios. ¿Cómo se llama el título de la historia? Es lo que no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Se cuenta que en una loma había un gran rey. Ese rey tenía un hijo de 18 años. El rey y el hijo eran de uña y carne, eran tan bondadosos, tan buenos. No había tacha. ¿Qué no salía de ellos? Ellos eran la bondad para esa comunidad de abajo. Esa comunidad no tenía nada que decir de este gran rey y de su hijo. Su hijo bajaba a la comunidad a ayudar al necesitado. En la comunidad había un muchacho de 18 años, delincuente,
de tanto ver pasar al hijo solo, como decimos en buen salvadoreño, lo eligió. A ver cómo traduce. Lo eligió. Y lo mató de una puñalada. Y lo enterró. Al tiempo, el rey se dio cuenta y con mucho esfuerzo lo desenterraron y lo enterraron. Le dieron una cristiana sepultura. El rey pensó, primero lo que se le vino al rey humanamente fue, voy a hacer lo mismo que me hizo. ¿Cómo se le llama a eso, no? Venganza. Voy a hacerle lo mismo ojo por ojo. Pero el rey dijo, no, se acordó que era bueno. Dijo, no puedo hacer eso. Mejor dijo, voy a pedir que la policía lo capture y lo lleven a los juzgados. ¿Cómo se llama eso, hermano? Justicia. Pero el rey dijo, no, yo no voy a lograr ningún cambio en este muchacho. Mejor voy a decirles que lo dejen libre, porque este hombre no va a cambiar. ¿Cómo se le llama a eso que él hizo? Tercero, misericordia. Pero el rey, meditando, logrando él extender su bondad más allá, y que era una oportunidad para demostrar su bondad, no, digo, ya sé lo que voy a hacer. Mejor, dijo el rey, voy a iniciar el papeleo de adopción. Lo voy a adoptar. Y sé que esto encaja con lo que mejor lo voy a adoptar. Porque de todas maneras yo no tengo un hijo y él va a venir a ser mi hijo. Además, dijo él, hay una herencia que yo tenía para mi hijo, se la voy a dar a él. Y siguió los papeles. Y el hijo, cuando supo que, como lo habían capturado, él esperaba la sentencia de muerte. Y cuando supo lo que el rey había hecho, que no mereciendo, lo había adoptado. Y que además de haberlo adoptado, le tenía preparada una herencia sin merecerlo. ¿Cómo se le llama eso? Gracia. Nunca olvides. Se dice que aquel hijo, nadie lo conocía. Tuvo un cambio tan grande al conocer la gracia, que después bajaba al pueblo, pero este hijo llegó a ser 10 veces más que el hijo que él había matado. Amado, amada iglesia, amada persona que nos visitas, ese hijo eres tú. Ese hijo que ofendió al rey eres tú, porque tú con tu pecado y mi pecado ofendimos grandemente la santidad de Dios. Con nuestro pecado colaboramos para la muerte de Cristo, porque Él murió por nuestro pecado. Nosotros somos ese malhechor que se burló de Él. Nosotros hemos vivido rebeldemente, no hemos obedecido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hemos hecho lo que hemos querido con su santidad, con sus mandamientos, nos hemos pisoteado hasta la fecha. Pero hoy el Rey nos llama y dice, yo soy tu Padre y yo quiero que tú seas mi hijo. No hay castigo si vienes arrepentido. No hay castigo, no hay condenación si vienes convicto,
como un pecador, como un delincuente, como alguien que no mereces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él te llama esta mañana. Y si el Espíritu Santo te pone eso, hoy es un día que puedes clamar y decir: yo quiero que me adoptes. Yo deseo de todo corazón ser adoptado. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se llaman las hijas de Todd? Victoria, Marina y la otra. ¿Ah? ¿Cómo se sentirán ellas, hermanos, cuando ellos conozcan esta historia? Y diga: mi papi, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué él no se guardó todo ese dinero? ¿Y cómo él me fue allá a traer? ¿Y yo quién era yo? Es para ver lo que el Señor hizo por nosotros. Les invito a que nos pongamos en pie con reverencia, cada uno clamando conforme a su necesidad, mientras el grupo pasa. Señor, gracias, muchas gracias, gracias. Como dice el versículo 15, por tu don inefable. Gracias. Gracias sean dadas al Padre,